Hola, ¿cómo están? Soy Nidia Carolina y como presidenta de la Academia Internacional de Odontología Integral, quiero darte la bienvenida a este curso y agradecerte muy especialmente que nos acompañes esta noche. Quiero agradecer también a la Federación Odontológica del Paraguay que apoya este evento y a todo mi equipo de GPS Consultora que colaboró para que este curso hoy pueda salir y poder compartir con todos ustedes. Antes de irnos a la primera clase propiamente dicha, quiero comentarte algunos puntos. El primero es que hemos superado realmente nuestras expectativas en cuanto a participantes. Es por eso que decidimos cambiar y estamos llegando en este formato para que nadie quede fuera de este curso y lo puedan realizar todos los colegas que así lo deseen. Así que gracias por la confianza siempre. Otro punto para aclararte, yo sé que no da gusto, pero te pedimos que llenes los datos antes de ingresar. Pedir que llenes los datos nuevamente. El tema es que tenemos que encontrar la manera de llamar lista en este formato virtual. Entonces, como la IOI Paraguay va a emitir una constancia de certificación a todos los colegas que hayan completado las 4 clases, es por eso que te pedimos que registres tu asistencia. El que no necesita o no desea recibir por mail esta constancia de participación, entonces tiene que darle clic en ingreso directo. Así que te pedimos tu colaboración y tu comprensión por ese tema. Y por último, también aquí abajo de donde estás viendo la transmisión hay un número de WhatsApp, es el WhatsApp de nuestra consultora, que está disponible para que nos escribas tus comentarios, tus dudas, todo lo que quieras hacernos llegar. Es siempre muy grato recibir para nosotros comunicación de todos ustedes. También todos los colegas que han dejado sus preguntas, sus consultas o sus inquietudes en el formulario de inscripción, nosotros lo tenemos registrado y también yo fui entregando a cada uno de los dictantes según el área. Así que por favor ténganos paciencia y vamos a ir contestando en la medida, ¿sí?, que cada uno vaya tocando su área. Y bueno, muchísimas gracias realmente por estar ahí al otro lado acompañándonos. Queremos que este curso te sirva, que puedas sacar muchas ideas y bueno, lo hicimos realmente con mucho cariño. Así que ahora si me permitís, voy a compartir la pantalla. Entonces vamos a poder ver la presentación. Entonces vamos a irnos al curso propiamente dicho. El consultorio odontológico en tiempos del COVID-19. La idea y el objetivo de este curso es compartir información y experiencias, ¿sí?, en lo que se refiere a la adecuación de nuestras clínicas con los colegas de todo el país para poder aplicar los protocolos vigentes en nuestro país y que al ejemplificarlos a vos te sea más fácil, te dé más ideas o contarte también de éxitos y fracasos en tal o cual método. Así que ese es nuestro objetivo. Queremos contarte desde la experiencia, desde un sentir de poder ayudarnos entre todos y realmente colaborar a que juntos podamos pasar mejor esta crisis del COVID-19. Solo para entender cómo vamos a llevar a cabo, hoy es el primer día, vamos a hablar de los análisis de la situación de la odontología actual. Luego, el jueves 14 nos va a acompañar la doctora Nilce, en donde va a mostrarnos con videitos y con materiales muy interesantes las adecuaciones físicas externas y las disposiciones generales para las clínicas y los consultorios. Luego, el martes 19 nos va a acompañar el doctor Carlitos Mesa, que nos va a contar, nos va a hablar de todo lo que se refiere a la atención dentro del consultorio, ¿sí? Y por último, voy a estar cerrando este ciclo en la 4ª clase y vamos a hablar un poquitito de liderazgo, de tips para salir de estas crisis y también vamos a hacer un ping-pong de todas las preguntas
que hayan quedado o de las inquietudes que nos hacen llegar los colegas. Ahora sí, vamos a irnos a la primera clase netamente y voy a hablarles hoy de un análisis, ¿sí? Y quiero enfocar este análisis desde varios puntos de vista y yo sé que normalmente no da gusto, no nos gusta analizar o ver números, sin embargo, hice la clase de una manera que sea muy amena y lo que quiero es presentarte datos reales, situaciones reales que nos ayuden realmente a tomar las mejores decisiones para adaptar nuestra clínica a este nuevo mercado que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, es muy sabido, ¿sí? Yo no voy a hablar de cómo inició el COVID porque creo que todos estamos demasiado sobrecargados de esta información. Solo déjame decirte que estamos siendo parte de la historia en el sentido de que es una pandemia y entonces, por supuesto, hay cambios mundiales. Vamos a ver cambios en nuestro país y también los cambios en el individuo, ¿sí? A nivel mundial, solo voy a recabar información en donde los expertos hablan de que esta crisis tiene tres fases, ¿sí? La primera fase es la crisis sanitaria, la segunda es la de reactivación y la tercera es la fase de aprendizaje social y resiliencia. Esta primera fase de la crisis sanitaria es la que nosotros estamos viviendo en nuestro país, ¿sí? Los expertos dicen que todavía no ha llegado, ¿verdad?, el pico más alto en la curva, entonces todos estamos haciendo un esfuerzo y si bien es cierto, estamos en una cuarentena inteligente en donde se permite mayor movilización, nosotros todavía estamos en la fase 1. Cuando haya pasado esa frase, recién ahí podemos hablar de la fase 2 o de reactivación de la economía, de las diferentes áreas, ¿sí?, que nos vimos afectados en esta vida. Y por tercero, llega la fase de aprendizaje social y resiliencia, en donde ojalá realmente podamos dejar buenos aprendizajes para nuestra vida de ahora en adelante y podamos salir de estos fortalecidos con experiencias que nos hayan hecho ser mejor persona, mejor profesional. Entonces, esto solamente es para ubicarnos en dónde estamos. A nivel mundial, ¿sí?, estamos en una pandemia y en nuestro país estamos atravesando la primera fase que es la crisis sanitaria. Ahora bien, a nivel país, es aquí que quiero compartir contigo algunos datos realmente muy interesantes. Esta es una encuesta realizada por la Federación Odontológica del Paraguay que elevó algunos documentos a las autoridades y se basó en estos números, ¿sí?, que aquí les voy a presentar. Esta pregunta, por ejemplo, es ¿qué tipo de atención odontológica realizas? ¿Sí? Si ven el gráfico, se dan cuenta que prácticamente el 85% y un poco más hace una práctica privada. Y esta encuesta respondieron 2.149 odontólogos. O sea que en un mercado en nuestro país, la odontología privada es mayor. Por otro lado, a la pregunta si necesita subsidio por parte del Estado, ¿sí?, más del 95% respondió que sí, de 2.161 odontólogos que contestaron esta encuesta. Esta es ya la segunda encuesta realizada porque se necesitaban más datos para poder hacer un mejor proyecto. Y fíjate vos que aquí dice, ¿es usted la única fuente de ingreso de su familia? ¿Sí? Y más de 500 odontólogos de 1.318 que contestaron este formulario dijeron que sí, que son la única fuente de ingreso. ¿Tiene usted ahorros? Más de 1.000
1.100 personas contestaron que no tienen ahorros, más de 1.100 odontólogos. Aquí tenemos una pregunta que dice el número de trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? El 44% tiene un colaborador, el 32% no lo tiene, ¿sí? Y ahí pueden ver las diferentes respuestas. Lo que quiero mostrarles con esto es para que después tengamos realmente un panorama de cómo está la situación en nuestro país. Está en condiciones de seguir abonando los salarios. El 90% dijo que no. Ante la pregunta ¿cómo espera enfrentar la situación generada por el COVID-19? ¿Sí? Encontramos estas múltiples respuestas. Más de 200 colegas dijeron que va a afrontar esta situación a expensa de sus ahorros. Otros, que son mayoritaria respuesta, dijeron de refinanciar créditos. Otros, y la mayor respuesta es solicitar nuevos créditos, ¿sí? Casi 650 personas más o menos. Otros van a afrontar esta crisis vendiendo algún tipo de bienes y también otro número a través de la reducción de sus funcionarios. Diferentes formas en que cada colega está afrontando esta situación en donde sabemos que las clínicas permanecen cerradas, ¿sí? La mayoría de ellos es a través de la solicitud de nuevos créditos. Y el segundo es refinanciar créditos ya existentes, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de esta situación sobre su nivel de ingresos de la clínica? ¿Sí? Menos de 200 colegas dijeron que no sufrieron ningún impacto y la mayoría de los colegas, más de 800 de 1.318, dijeron que fue un gran impacto porque tuvieron un cese total de la actividad, ¿sí? El segundo ratio está en una disminución mayor al 80% de los ingresos, ¿sí? Así que nos dio fuerte realmente esta crisis del COVID para las clínicas odontológicas. Y también quiero compartir con ustedes, ¿sí?, esta encuesta de Estudios Zen, que es un grupo al cual pertenezco, con el doctor Cristian Kusler de Argentina, el doctor Tales de Brasil y el doctor Edmundo de Chile. Formamos un frente que se llama Estudios Zen, en donde nos capacitamos y trabajamos para clínicas de Latinoamérica. Este estudio nos dice, esta encuesta, perdón, nos dice, ¿cuál es el mayor temor del odontólogo al volver a abrir su clínica? ¿Sí? Y fíjense que el 40% prácticamente lo que pregunta es si va a ser rentable. Ese es su mayor temor. Y en segundo lugar, 34% es si los pacientes van a tener dinero para poder pagar por los tratamientos, ¿sí? Ese es el mayor temor que encontramos en los odontólogos de Latinoamérica. Si bien no es un dato específicamente de nuestro país, sé que muchos colegas paraguayos han respondido a esa encuesta. De esto podemos sacar en conclusión que el mayor temor que hoy están enfrentando los odontólogos es la rentabilidad de sus clínicas y el cobro a sus pacientes luego cuando ya puedan reabrir y restablecer la atención odontológica en forma plena, ¿sí? Si vamos a irnos hablando mal y pronto, es el dinero los que nos preocupa más una vez que podamos volver a abrir nuestras clínicas. Ahora bien, hasta aquí lo que les quise mostrar es cómo está afectando a nuestro país o a nuestra región. Para seguir con este análisis y dar así un paso que nos permita después realmente llegar a conclusiones que nos sirvan, entonces ahora quiero abordar
a la parte del individuo, ¿sí? Este pequeño virus, como se dice, vino realmente a causarnos, ¿sí?, cambios, ¿sí? La crisis por definición es un cambio agudo, es algo brusco, por eso es que siempre son fuertes, ¿sí? Y bueno, vino a causar cambios en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro trabajo, ¿sí? En nuestra libertad. Imagínense que tenemos que estar prácticamente en la casa, ¿sí? Se sale ahora en una cuarentena más flexible, pero igual hay que tratar de no salir solamente a algunos lugares, al trabajo, todo lo que se pueda evitar se evita. No tenemos eventos sociales, no podemos hacer cumpleaños, no podemos irnos a un concierto, ¿sí? Entonces cambió realmente todo lo que sea nuestro comportamiento. A partir de ahí, ¿sí?, en todo este tiempo, las consultoras de diferentes países estuvieron haciendo cómo cambia la conducta del consumidor luego del COVID-19. ¿Sí? Este es un, un resumen, ¿sí?, de un análisis de la consultora Ernest Young, que realmente les invito a que entren a su página y hay información realmente muy buena, en donde ellos hacen una proyección de lo que es el nuevo consumidor ahí en el centro. Este nuevo consumidor, como ustedes pueden ver en todo este apartado, cambia en su manera de comprar, en sus finanzas, cómo usa la tecnología, cómo se entretiene, cómo trabaja, cómo se transporta, cómo se alimenta y por supuesto también en lo que a su salud se refiere, ¿sí? Este nuevo consumidor, ojalá por las cosas aprendidas para mejor, va a cambiar sus hábitos. Estamos cambiando de hábitos y muchos de ellos van a perdurar en el tiempo. Es eso lo que tenemos que analizar para realmente llegar con mejores pronósticos a nuestras clínicas, para poder otra vez insertarlas en un mercado y poder liderar nuevamente ese mercado. Aquí, como son muchas, quité lo que a nosotros nos pueda interesar como odontólogos. En salud, primero habla de la telemedicina, ¿sí? La telemedicina o la teleodontología, como la llaman muchos colegas, es una realidad incluso antes de esta pandemia. Así que yo sé que muchos están pensando, no, Nidia, en odontología no podemos hacer, eso no es aquí. Y acá les invito a reflexionar. La telemedicina es cierto que no va a ser en nuestro caso odontológico al 100%, pero qué gusto si, por ejemplo, el 30% del proceso podés llevarlo por este medio. Entonces, lo que quiero es que aquí abras tu mente, no te cierres todavía a ninguna de las ideas y empezá justamente a interiorizarte de los cambios para ver qué después puedes aplicar. A lo mejor no lo puedes aplicar hoy, pero estoy segura que con el tiempo todos vamos a llegar a eso. Y también, por otro lado, tengo muchos ejemplos de colegas que hacen el curso con nosotros o de que conozco hace varios años que están implementando las llamadas, los controles en este tiempo que no podíamos. Es cierto, yo no puedo meter la mano y hacerle el tratamiento a través del computador, pero sí puedo llamar, puedo hacer una primera consulta, puede contarme sus síntomas, sí puede llenar un formulario, o puedo hacer, o puedo medicar tal vez alguna urgencia, ¿sí? Entonces, no te cierres a esa idea. Lo que te pido es que empieces a pensar de qué cosas puedes implementar. Y la teleodontología, te guste o no te guste, llega, ¿sí? Y cada vez va a ser más. Entonces, yo conozco clínicas que antes de esta pandemia, por ejemplo, hacían la primera consulta, ¿sí? El conocerse con el paciente, el preguntarle al paciente qué esperaba de nosotros, qué es lo que él quería de tratamiento. Entonces,
toda esa primera consulta que normalmente nosotros no recomendamos que se haga nada en la boca, a no ser que sea una urgencia, ¿sí? Lo podemos hacer por videollamada o por diferentes plataformas, ¿sí? Otro punto, si ves ahí, puse una flechita amarilla, salud mental. A partir, ya veníamos con eso, y a partir de esta crisis del COVID, entonces todo lo que se refiera a cuidados de salud mental, a crecimiento personal, a poder adecuar nuestra forma de pensar. Hoy la gente ya se va a un psicólogo para hablar, para seguir creciendo, para entiende que eso no es solamente el que está loco o solamente cuando uno está muy mal, que uno ya lo puede cuidar su salud mental en forma preventiva. ¿Y por qué lo puse acá esto? Porque los odontólogos normalmente somos muy psicólogos del paciente. Esto no quiere decir que tengamos que ocupar el lugar del psicólogo de ninguna manera, pero quiero hacerte ver que, no es, que este nuevo comportamiento de este individuo, cómo va a actuar después de esta pandemia, entonces a nosotros eso nos puede venir bien en el sentido de que siempre fuimos colegas, siempre fuimos muy de compartir con nuestros pacientes, ¿sí? Así que tené muy en cuenta eso y cómo eso podés canalizar hoy en tu clínica post pandemia. Por otro lado, el uso de las tecnologías, ¿sí? El que vos me estés viendo ahora a través de este formato habla de que cambió totalmente. Yo sé, a mí me pasó con el curso de gerente que había muchos colegas que no querían, y si bien es cierto que no es igual el reunirnos, el compartir, el reírnos, el comer algo y en todo lo que lleva una clase físicamente hablando, ¿verdad? Estamos aquí, nos podemos ver, podemos seguir capacitándonos y no por el hecho de no poder reunirnos, nos quedamos esperando. Así que todo lo que sea teleconferencias, todo lo que sea educación en línea ya estaba y ahora está más fuerte inclusive. Te doy algunas ideas. Las especialidades que pueden hacer mucho prevención, como odontopediatría, o la prevención propiamente dicha, ya sea en adultos, todo lo que sea eso, vos podés hacerlo por teleconferencias, ¿sí? Yo sé que es difícil imaginarse, no, pero yo ahí le tengo que mostrar, me dice el colega, pero hoy no podemos. Entonces no vamos a luchar contra lo que no podemos, vamos a adaptarnos con las cosas que sí podemos, ¿sí? Y muchas de esas cosas yo te aseguro que inclusive en el tiempo vas a ver que son mejor y que ojalá se queden con nosotros, ¿sí? El uso de las redes sociales, sí, que eso ya estaba desde antes, pero hoy más que nunca estar presente en la mente de nuestros pacientes es muy importante. Más adelante te voy a hablar de justamente enfocarte a tus pacientes actuales y bueno, las redes sociales son un excelente medio para eso. Y por último, realmente ese cuadro que te mostré antes es muy enriquecedor. Sin embargo, yo aparté estas tres áreas en lo que se refiere a finanzas, porque te acordás que te mostré en las encuestas que uno de los temores más grandes que tenía el odontólogo era si la clínica va a volver a ser rentable y cómo cobrarle a estos pacientes. Entonces, dentro de las finanzas, el comportamiento del consumidor después de esta crisis del COVID va a tender a los ahorros, ¿sí? Al ahorrar y va a tender a las suscripciones. Entonces, ahí ponete a pensar cómo podemos hacer esto en nuestros consultorios. Porque acá yo sé que alguno, pero Nidia, ¿qué me hablas de ahorro en esta época? No, lo que quiero es que tomes estas ideas y después empieces a pensar cómo insertar vos en tu clínica esto. Si vos te pones a pensar en el ahorro, a todos por supuesto que nos va a venir bien ahorrar, entonces enfoca tu comunicación de ese lado. Mira, podemos hacer este tratamiento, podés hacer tus profilaxis de prevención cada tanto, así te ahorras esto, o podés hacerlo, marcarlo tanto en tanto tiempo, así nos ahorramos que puedan haber otras obturaciones, ¿sí? Palabra ahorro, mete en las conversaciones que tengas con tus pacientes. Y también las suscripciones.
Es una tendencia mundial ya de hace mucho tiempo lo que sea prepago, ¿sí? Yo sé que no nos gusta el tema de hablar de los seguros, ¿sí? Sin embargo, es un comportamiento del consumidor. Por ejemplo, el seguro para el auto, el seguro de salud, ¿sí? Y aunque el comportamiento del consumidor en el seguro de salud sea diferente al comportamiento del consumidor que compra un seguro odontológico, quiero decirte que las suscripciones o el hecho de pertenecer a un grupo es algo que le va a gustar al consumidor luego de esta pandemia. Entonces, acá la pregunta que te dejo es, ¿cómo podés aplicar eso a tu clínica? Se me ocurre una idea así rápida. Puedes hacer suscripciones para todos los que necesiten, por ejemplo, profilaxis y vos clasificás si son pacientes de bajo índice o riesgo de caries o de alto índice y entonces de acuerdo a eso vas formando grupos y vas haciendo una forma de pago diferenciada. Si vos te suscribís, podés ahorrarte el 10%, si vos vas pagando adelantado, podés tener estos beneficios, ¿sí? Lo que te pido es que de estas cosas que sabemos que el nuevo consumidor va a tener, entonces empieces a pensar de cómo vamos a implementarlo en nuestros consultorios. También acá tenemos 4 tipos de consumidores durante la pandemia, ¿sí? 4 tipos de consumidores durante la pandemia. La consultora nos habla de el primer tipo, que es del 37%, que lo que más va a hacer es guardar y almacenar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es un grupo de personas, ¿sí? Que no está tan preocupada por la pandemia en sí. Lo que está es preocupada, sea si le afecta a él directamente o a algún familiar cercano. Este grupo es pesimista en el largo plazo y lo que su estrategia para pasar esta pandemia, por decirlo de alguna manera, es guardar lo que tiene, almacenar lo que tiene, ¿sí? Esto es más o menos el 37% de la población. Tenemos un segundo grupo que nos habla de un corte profundo, el 27% de la población. ¿A qué se refiere con un corte profundo? ¿Sí? Este es el sector probablemente más afectado en esta pandemia. Es muy pesimista, lógicamente, respecto al futuro y lo que quiere hacer es gastar lo menos posible porque realmente sufrió un corte y tiene que ahorrar y gastar lo menos que pueda para sobrevivir a esta pandemia. Es el sector que va a gastar menos, ¿sí? Durante todo este transitar. Luego tenemos el tercer grupo, que es el grupo de la calma y que continúa, ¿sí? Este grupo es el que prácticamente no va a cambiar de hábito en lo que se refiere a sus gastos, ¿sí? Va a seguir yéndose al odontólogo cuando se pueda, va a seguir haciendo sus consultas, va a seguir comprando ropa, ¿sí? Lo que él hace es mantener la calma, pero básicamente sus hábitos de compra se van a mantener. Y, por supuesto, es un grupo que económicamente no se ve muy afectado, ya sea porque tienen un sueldo fijo de multinacionales, del Estado, pero es el que va a estar calmado y va a seguir con sus hábitos de compra. Y por último, tenemos un cuarto grupo que le llamamos de hibernar y gastar. Y este grupo, si ven, es el menos numeroso de todos, es un grupo que sí está muy preocupado por la pandemia, por eso se queda en casa, por eso le dicen hibernar, ¿sí? Pero como tiene un mejor posicionamiento y probablemente más dinero, empieza a gastar por las compras online, ¿sí? Los deliveries, ¿sí? O sea que es un trecho de gente con poder adquisitivo que se queda en la casa y sigue gastando, o incluso aquí se habla de gente que tiene más tiempo para gastar, ¿sí? Ahora puede ver más catálogos, tal vez en su día a día, en el correr de su trabajo no puede, aunque tenga dinero,
y hoy está gastando eso. Entonces, ¿por qué te muestro estos tipos de consumidores? ¿Sí? Porque acá lo que tenemos que pensar, y también te voy a sugerir más adelante que hagas un diagnóstico de dónde están tus mayores pacientes. ¿Sí? Y acá quiero ser muy clara y quiero decirlo de modo que de que no suene tan mal, ¿sí? Hace un diagnóstico económico de tus pacientes, ¿sí? A los alumnos de gerente o a los que hacemos asesoría, la primera cosa que le digo cuando empezó es una planilla, porque hay que entender, nosotros ahora decimos, no, nadie tiene plata, no, nadie, no, acá no hay que generalizar, acá tenemos que sentarnos a ver. Hay gente que tiene sueldos del Estado, por decirlo así, de multinacionales, que no han cambiado y esa gente no va a bajar lo que normalmente compraba, va a seguir gastando igual. O sea que esa gente no tiene excusa para no venir a pagarte el tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener bien en claro eso y no nosotros mismos pensar, ah, no, ahora nadie va a pagar. No, no es así. Sentate a analizar. Ahora, también es cierto lo otro, va a haber un sector que sí, pequeñas empresas que quebraron, que desaparecieron, gente que fue despedida. No estoy diciendo que esto es color de rosa, gente, de ninguna manera. Lo que te estoy pidiendo es que te sientes a pensar ideas. Ah, fulano, fulano, fulano son pacientes que realmente no están trabajando igual, van a percibir su salario, o sea que eso le reactivamos una vez que podamos atenderlo. Y sí, va a haber otra gente. Entonces, a partir de ahí, vos tenés un diagnóstico económico. Yo normalmente mes a mes recaudaba tantos millones y con esa planilla que te sentaste a pensar de decir, este va a poder seguir pagando o este no va a poder seguir pagando, entonces ahí vas a decir, ah, bueno, ahora tantos millones es lo que sí realmente puedo cobrar de los diferentes tratamientos que voy a realizar o que tengo que cobrar y tal no. Y a partir de ahí empezamos a pensar estrategias. Pero salí del nadie no va a poder pagar nada, nadie no quiere pagar nada, no. Sentate a hacer un diagnóstico y ver dentro de este grupo de consumidores cuál es el que más tenés vos dentro de tu clínica, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a pensar en estrategias según el resultado de ese diagnóstico. Y por otro lado, eso era el consumidor, ¿sí? Las cosas nuevas, los hábitos, cómo cambió la forma de vida. Y por otro lado, ahora quiero ver cómo estamos por la clínica, cómo estamos por nuestro consultorio. Si bien es cierto, tenemos ya una atención odontológica de retorno gradual, tenemos que entender primero que nuestras autoridades nos están dando una proforma de qué tenemos que seguir. Entonces, no te desesperes pensando que hay aquí, que hay allá. Lo que yo digo es que tenemos que tratar de cumplir las adecuaciones que nuestro ministerio está pidiendo, ¿sí? Por otro lado, entender que como este virus es nuevo, no lo conocemos, estos protocolos probablemente van a ir cambiando. No es que sale así y esto es definitivo. Así que hay que ser muy cautos si vas a hacer grandes inversiones, ¿sí? Entonces, esto es algo nuevo para todos, ¿sí? Y por eso justamente, no solo en nuestro país, también en otros países esto se va adecuando y es muy dinámico y por sobre todo muy rápido, porque nadie tiene la bola mágica que sabe cómo va a ser el futuro, ni siquiera de aquí a 3 a 6 meses, ¿sí? Es un proceso que juntos estamos pasando. Entonces, este protocolo de atención, en este caso de retorno gradual a nuestras clínicas, tiene adecuaciones generales y adecuaciones propias dentro del consultorio, ¿sí? Eh, Nuestros docentes, la doctora Nilce se va a hablar específicamente el jueves de todas las adecuaciones generales, les va a mostrar ejemplos con algunos videos inclusive, y el doctor Carlitos nos va a hablar de todo lo que sea las adecuaciones
dentro del consultorio. Y bueno, lo que a mí me toca y en mi área se refiere, ¿sí? Lo que les quiero mostrar, y yo entiendo, yo sé el proceso tremendo que tienen que pasar para adecuar realmente. Tenemos que poner lavamanos, tenemos que ponerle algo en los pies, hay que tomar la temperatura al llegar y como si mi clínica no me permite, me tengo que vestir diferente, le tengo que vestir a mi secretaria, a mi asistente. Me han contado colegas que hay asistentes que le dicen que no van a volver si no se ponen el mameluco porque tienen miedo, y otras que con mameluco no quieren atender porque les resulta incómodo, ¿sí? Hay clínicas que son más grandes y se pueden hacer las adecuaciones fácilmente. Hay otras clínicas que el espacio era justito y ahora con todo esto no nos da. Entonces, yo entiendo que realmente hay mucho de estrés y también de dinero que hay que invertir. Sin embargo, lo que te pido es que enfoques tu tiempo en ver mejores precios, juntarse con otros colegas para comprar en conjunto y conseguir mejores precios, ¿sí? Para poder hacer todas las adecuaciones que dice nuestro ministerio. Y es ahí que llegan las preguntas, ¿sí? En el formulario vieron muchísimas preguntas de ¿se cobra o no el equipo de protección? Y tengo que usar yo y mi asistente y absorbo esos gastos, o cómo le paso, cómo le digo, se va a asustar, no va a querer pagar. Entonces, realmente empezamos en un estrés muy grande y es propio eso, no es que yo no entienda eso, yo entiendo perfectamente. Sin embargo, mi posición está en la ayuda y es por eso que estoy presentando estos temas así. Ahora bien, ¿cómo contesto estas preguntas? Porque estarán las preguntas repetitivas en el formulario, ¿sí? Y les voy a decir algo para cortar esta seriedad. Lastimosamente no tengo la respuesta correcta, ¿sí? Pero sí tengo muchos tips que les pueden ayudar. Y ahora te invito a que hagamos algunos ejercicios para juntos poder contestar estas preguntas justamente. Y acá tenemos, vamos a hacer nuestro escenario. Tenemos un protocolo de atención, tenemos adecuaciones que realizar en nuestras clínicas, las adecuaciones dentro del consultorio, tenemos mayor riesgo nosotros, nuestras personas que trabajan con nosotros, ¿sí? Y entonces todo esto nos genera más estrés y que por supuesto también estamos gastando más dinero en esta época que básicamente estamos sin poder trabajar clínicamente hablando, ¿sí? Entonces es ahí que te tengo que decir, y yo estoy así reacia a decir esto porque yo sé que muchos colegas quieren una solución mágica. Sí tenemos que cobrar y tanto más tenemos que cobrar. Sí tenemos que absorber, no esto. Gente, es muy difícil hacer una sola premisa porque las circunstancias de cada consultorio es diferente y la circunstancia de los pacientes con que trabaja cada consultorio es diferente. Entonces sería muy irresponsable de mi parte decir, sí, a todos le vamos a sumar 100.000, 200, 300, no hay que absorber. No, yo te pido que hagamos este ejercicio de analizar y así saca lo que sea mejor para tu situación, para tu realidad y la de tus pacientes. Y acá quiero que sean muy honestos con ustedes mismos, ¿sí? ¿Cuál de estas imágenes refleja mejor, ¿sí?, la gestión administrativa de su clínica? Y tenemos esta imagen A, en donde los cables están ordenados, y tenemos esta imagen B, donde ustedes pueden ver que está todo desordenado, ¿sí? Y realmente quité esta idea del doctor Primitivo Roy, que lo escuché en un webinar hace un tiempo, y él hacía alegoría a una clínica que no tiene buena gestión, así cuando todos los cables están entrelazados y desordenados, y realmente me pareció una forma muy didáctica de presentar el tema y demostrarles lo que les quiero hacer entender. Cuando nosotros empezamos a
hacerle llegar los audios. Mucha gente nos contactó o mucha gente nos hicieron llegar también su pregunta. Y acá me refiero a lo siguiente. En el primer audio yo dije el punto 1, mantener contacto con tus pacientes. ¿Sí? Seguir manteniendo contacto. Al que tenía buena gestión, llámese el lado A en este caso, ¿sí? Tenía los contactos bien guardados, tenía listas de difusión, la secretaria sabe que cuando dice tal apartado el doctor se refiere a tal grupo de pacientes. Normalmente todos sus pacientes ya le tenían bien agendado, por eso hay una comunicación bien fluida. Entonces, mayormente implementar esa idea tan sencilla de los audios fue fácil para una clínica que tiene buena gestión. Ahora bien, está el otro lado, ¿sí? Y por favor, ojo, no estoy criticando, estoy contando experiencias, ¿sí? Había clínicas que no tenían todos los contactos guardados, que no sabían cómo clasificar, ¿sí? Que les costó muchísimo, pero me encanta porque se pusieron las pilas y aprovecharon este tiempo para ordenarse, ¿sí? Entonces, depende mucho los costos y cómo vas a sobrellevar esta parte de nuevo arancel, cómo tengas tu gestión. Si es una clínica, ¿sí?, que tiene una gestión ordenada, entonces las opciones son más directas, ¿sí? Lo primero es, porque una clínica que tiene la gestión ordenada maneja muy bien sus costos. Y esa clínica sabe exactamente cuánto es su costo hora, cuánto está ganando por tratamiento. Entonces, lo único, y no es poco, lo único que tiene que hacer es hace una planilla, ve todos los gastos que tiene de los nuevos equipos de protección del doctor, del asistente, cuánto le salió las adecuaciones, cuánto está gastando en los insumos, ¿sí? Nuevos, los insumos no de siempre, eso ya lo tenían previsto, pero lo que ahora se está agregando, entonces le es más fácil. Aún así no es fácil, gente, pero le es más fácil porque ya tiene claro su panorama. Entonces, ahí puede hacer un aumento directo, ¿sí? Lo otro que yo sé que muchos colegas están implementando y que le está dando muy buenos resultados es un aumento parcial. ¿En qué sentido? Sí, estoy dando números solo de ejemplo. Si todo el gasto del equipo mío, de mi asistente, es por decir 300.000, entonces le recargan el 50%, se lo comunican al paciente. Entonces digo, bueno, el 50% absorbemos nosotros, el 50% ustedes, ¿sí? Acá a mí, más que preocuparme de cuánto vamos a cobrar, lo que sí me preocupa, entre comillas, es cómo van a comunicar. Si ese es un aspecto demasiado importante cuando estamos hablando de precios, de costos, ¿sí? Así que ahí hay que tener en cuenta el cómo hablar con el paciente, ¿sí? Y hay otras clínicas que estaban con buena utilidad, que les da el margen, entonces puede absorber los gastos como parte de una estrategia, ¿sí? Otra vez te digo, lastimosamente no tengo una sola respuesta porque esto depende mucho de la situación de cada uno. Y acá voy a ser clara y no quiero ser la mala de la película. Hay clínicas que no estaban teniendo rentabilidad, ¿sí?, antes de esto. Y ahora, con todo lo que tienen que adecuar, invertir, gastar, ¿sí?, quieren de un día para otro que la clínica tenga rentabilidad. Y gente, estamos en una época de pandemia, ¿sí?, donde generalmente, a no ser que descubra algo nuevo o esté en el tema de la tecnología, no hay grandes aumentos en utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir acá? Si tenés la gestión clara de tu clínica, entonces una planilla donde vas poniendo todo lo que vas comprando y podés quitar un promedio y cuánto podés agregar por cada tratamiento, ¿sí? Entonces, eso sería la forma más sencilla. Y tener muy en claro vos y todo tu equipo para que todos comuniquen el valor de las cosas.
Y cuando hablo de valor, no hablo solamente de dinero, ¿sí? ¿Te acordás que te mostré lo que el nuevo consumidor, cómo va a ser su comportamiento? En ese comportamiento dice que va a ser un consumidor, ¿sí? Si te acordás que va a estar más pendiente de la salud. Entonces, todo lo que vos muestres en tu clínica que ayude a valorar su salud, entonces va a ser bien recibido, ¿sí? Ahora, lo que no es recomendable en ningún caso es trabajar a pérdida, ¿sí? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya estás con el estrés, ya está, y encima tenés responsabilidad por ese paciente. Así que no trabajes a pérdida, hace tus números bien prolijos. Y bueno, si no tengo una gestión ordenada, no nos queda de otra. Es remangarse y empezar a ordenar. ¿Por qué? Porque son en estas épocas de crisis cuando saltan y se exasperan las cosas, ¿sí? Entonces, no nos queda otra. No nos gustan los números, hay que hacerlo. Hacé tu costo hora, hacé el costo de tus tratamientos. Y como lo estás haciendo en esta época, incluí ya los gastos de EPI, los insumos, las adecuaciones, ¿sí? Hacé una clasificación de a qué sector pertenece tu paciente, ¿sí? Lo que te dije antes, ¿sí? 4 tipos de consumidores. La mayoría de mis pacientes está aquí, está acá, ¿sí? Y entonces eso te va a ayudar a pensar, bueno, me tengo que reducir, bueno, este alquiler realmente ya no lo voy a poder pagar, voy a ir a subarrendar otro consultorio o voy a arrendar sillones para otros colegas, ¿sí? Entonces, acá no nos queda otra, remangarse y ordenar la casa, ¿sí? Eh, a hacer una clasificación del sector al que pertenece su paciente, yo puse en este grupo porque yo sé que el que tiene buena gestión ya lo hizo, ¿sí? Establecer un plan de comunicación, ¿sí? Como te dije, una cosa es lo que tengas que cobrar más y otra cosa es cómo lo comunicas, ¿verdad? Vos tenés que estar segura, seguro de eso que vas a hacer, de que realmente es una mejor protección para vos, para tus pacientes, y tenés que comunicarlo de forma que ellos también valoren toda esa protección que vos le estás dando, ¿sí? Y ensayar con el equipo, ¿sí? La forma de hablar, qué pueden decir. Y acá te digo ensayar porque puede ser, me han contado muchos colegas, algunos pacientes reaccionan súper bien. Mira, tenemos ahora una diferencia de costo porque tenemos que utilizar nuevas. Y algunos, ay, súper bien, gracias doctor por cuidarme. Pero hay también un grupo que dice, quiere decir que antes no lo hacían, quiere decir que antes no nos cuidaban. Entonces, mucho, hay que ser muy delicado con este tema de qué decir y qué no decir. Así que realmente sentate a pensar cuál va a ser tu plan de comunicación, porque ¿qué pasa? Muchos colegas se ponen a hacer y, bueno, nosotros hacemos esto, tenemos bioseguridad. ¿Y qué pasa si tu paciente te dice, antes no hacías nada de esto? ¿Cómo te vas a quedar, verdad? Entonces, tiene que ser algo pensado y algo ensayado en el sentido de que todo el equipo tiene que comunicar lo mismo, ¿sí? Eh, Tiene que ser algo acordado. Así que, y también, por supuesto, que no cambia, en ningún caso es recomendable trabajar a pérdida, pertenezcas a un grupo o a otro, ¿sí? Y el efecto recorte de toda crisis, ¿sí? Entonces, acá en tu listado de todo lo que tenés que pagar mes a mes, si renegociaste tu alquiler, si tal vez te perdonaron, te dieron meses de gracia o no, eh, ¿qué puedo prescindir en mi clínica, pero que no afecte la excelencia en mi trabajo? ¿Sí? No sé, se me ocurre que ahora que en la sala de espera ya no puede haber prácticamente nada, está tener cables, tener suscripciones de revistas, tío, cosas así, entonces empezar a recortar todo lo que puedas, ¿sí? Y eso es sentarse conscientemente a hacerlo. Lo que a mucha gente le está pasando es que piensan que rápidamente esto va a volver a ser como antes, ¿sí?
y los pronósticos dicen que no. Y vamos a hablar de que sí, de que rápidamente vamos a hacer como antes de nuevo. Vamos a poner el mejor panorama. Pero ¿qué pasa? Todas las otras clínicas que ya se están adecuando, entonces te están llevando la ventaja, ¿sí? Y si realmente no es así y se cumple que no va a ser tan rápido, que la evolución de esto va para el mediano, incluso largo plazo, entonces vos estás perdiendo mucho tiempo, ¿sí? Eh, Hay un recorte inherente a toda crisis, ¿sí? No te sientas mal si tenés que desalquilar, si tenés que achicarte. No, entendé que eso es un momento nomás, ¿sí? Y que cuanto más rápido tomes acción para poder después levantarte con más fuerza, eso es mucho mejor que estar acumulando deudas, porque al final, yo le digo al colega, me encanta que hoy puedan haber deudas, nos puedan dar a créditos a un interés realmente mucho más bajo, pero que no sea esa tu primera opción, ¿sí? Que sea tu opción Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, como les dije, nadie tiene el cuándo vamos a poder trabajar completamente, cuánto va a tardar. ¿Se acuerdan que les hablé de la fase? Estamos en fase sanitaria, después está la fase de reactivación y eso es diferente en cada país, ¿sí? No es que en todos los países la reactivación dura tantos meses y después estamos todos bien. No, no es de ninguna manera así. Y ojo, no quiero ser pesimista. Lo que quiero es que entiendan realmente en qué mercado para que cada uno pueda tomar la mejor decisión. Y como te dije, no te sientas mal si en este momento tenés que achicarte, tenés que alquilar un lugar más chico. No, estamos en una crisis que nos obliga a tomar muchas decisiones que eran impensables tal vez algunos meses antes, ¿sí? Así que recorta todo lo que puedas, ¿sí? Y que por supuesto no afecte la calidad de tu trabajo. Recordá que estamos en un periodo de sobrevivencia, ¿sí? Eh, Acá vamos a hablar de balde de cuántos eran los promedios de ganancia de las clínicas, cuántos eran los estándares. Todo eso queda sin efecto ahora. Estamos en un periodo en donde lo que tenemos es que hacer que nuestras clínicas sobrevivan siempre, siempre con los mejores tratamientos. Y no te estoy diciendo que no vas a ganar dinero, no te estoy diciendo que la lucratividad ya es imposible después de esto, de ninguna manera. Te estoy diciendo que en este tiempo especial lo que tenemos que abocarnos es a que nuestra clínica sobreviva, a retener los buenos pacientes que tenemos. Si no hacíamos una buena gestión, bueno, remangarnos y empezar a ordenar nuestras clínicas, de modo de que sea más fácil afrontar los cambios, ¿sí? Ahora bien, para cerrar este tema de la gestión, vamos a poner que ese círculo rojo es tu clínica y que todo el verde es lo externo, ¿sí? El mercado, las otras clínicas, el comportamiento del nuevo consumidor, ¿sí? Todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera sabemos que está en crisis porque literalmente el mundo está en crisis y esta vez no es algo que usamos de exagerado. Está el mundo en una pandemia, ¿sí? Entonces hay una crisis instalada fuerte. La buena gestión va a hacer que mi clínica no sufra de ninguna manera. Todo al haber una pandemia o una crisis de esta magnitud va a sufrir. Pero ¿qué pasa? Si tengo buena gestión, hace que yo pueda responder mejor y más rápido porque no tengo crisis interna, ¿sí? La crisis es externa. Ahora bien, si hay una crisis externa instalada, todo el mundo, todo el país, ¿sí? Todo nuestro mercado, y otra vez mi clínica no tiene buena gestión, no están las cosas ordenadas, no tengo realmente los números exactos, ¿sí? Entonces, por supuesto que eso va a hacer que tu capacidad de respuesta sea mucho menor o incluso cómo enfrentar sea muy incierto. Y generalmente, me van a disculpar acá, yo creo que voy a ser echada de muchos chats después de esta clase, pero los colegas se ponen a ver minucias, ¿sí? ¿Y cuánto sale esto? ¿Y cuánto? Y se abocan a solo esto.
Ojo, no estoy diciendo que no hay que buscar mejoras, ¿sí? Claro que sí, sentate a buscar, pero no es ese el problema principal. El problema principal es cuánto estabas ganando antes. Si vos absorbes ese costo, ¿seguís ganando o ya estás perdiendo? Si no podés subir todo lo que te sale tu equipo de protección, ¿vas a seguir ejerciendo? Esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿sí? Duelen, claro que duelen, porque no son fáciles las respuestas, ¿sí? Entonces, por supuesto que tenés que capacitarte en todas las áreas nuevas que viene esta adecuación y la bioseguridad, por eso te mostramos en la clase 2 y la clase 3 de eso. Pero comenzamos justamente con este análisis para que vos realmente puedas hacer y puedas brindar una solución y ser más efectivo dentro de tu organización, ¿sí? No son respuestas fáciles, por eso no las hace todo el mundo, ¿sí? Pero empezá a poner en orden tu clínica, tus números, y a partir de ahí yo te aseguro que te va a ser mucho más fácil afrontar el cómo cobrar, el saber. Y en el peor de los casos, si el paciente no está dispuesto a pagar, no lo hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trata de, a no ser que sea algo de vida o muerte, ¿verdad? Pero en el consultorio, en el día a día, ¿sí? Si un paciente no quiere abonar por eso, vos tampoco tenés la obligación de atender ese paciente, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, uno realmente puede tener mejor, vamos a decir, la concepción de su escenario, ¿sí? Y salgamos de las generalidades. No, nadie no puede pagar, no, ahora los pacientes, sí, metemos todo en una bolsa. Eso no es así. Empezá a clasificar cuáles son tus pacientes que no van a poder pagar y ahí está en vos darle una financiación. Es cosa tuya, es tu decisión, pero que sea algo consciente realmente, ¿sí? Y bueno, sigamos con esto y dice, ahora vamos a ver cómo sería, ¿sí? Y estos son estudios y qué nos dicen, porque como les dije otra vez, nadie realmente tiene nadie tiene escrito cómo va a ser el futuro, ¿verdad? Pero sí tenemos estudios que nos pueden guiar y por lo menos prepararnos un poco mejor. ¿Cómo serán los consumidores después de la pandemia? Es otro estudio que hizo la consultora Ernst Young, entonces me pareció muy interesante para saber qué nos espera después. Acordate que el otro era durante, y el durante tiene un tiempo, nosotros estamos todavía en el durante, ¿sí? Esto sería el después. Y ahora bien, el 31% va a volver a la normalidad, y normalidad entre comillas, porque la normalidad sabemos que es muy subjetiva, ¿verdad? Entonces, ese 31% que va a volver a la normalidad, ¿sí? No cambia su hábito de gasto. Ese es el paciente que te estaba pagando y va a seguir pagando, ¿sí? Tiene su vida cotidiana, no fue tan afectada, ¿sí? Y vamos a decir que dentro de este grupo están las personas que han sido menos afectadas por esta crisis, ¿sí? Continúan sus empleos como siempre, no perdieron dinero, siguen percibiendo mensualmente. Entonces, esto también te tiene que llamar la atención porque si vos no estás con estos números, entonces vas a pensar que todo el mundo va a venir a decirte, no, yo no te puedo pagar por esto. Y hay gente que sí puede seguir pagando normalmente, entre comillas, ¿sí? Luego tenemos el segundo grupo, ¿sí? Que nos habla de un 25% y el nombre que le pone es muy simpático, extravagante, cauteloso, ¿sí? Es una clase media a media alta, está muy enfocado a su salud, ¿sí? Esta clase es optimista porque la recesión no le afectó particularmente a él, aunque él sí cree que va a haber una recesión mundial, ¿sí? Pero a su bolsillo, por llamarlo mal y pronto, no llegó esa recesión. Y va a gastar, atiendan esto, va a gastar y gastar incluso un poco más que su promedio en las áreas de su interés. Y una de las áreas de su interés es la salud, ¿sí? Así que ahí hay que parar la oreja y empezar a ver en nuestros pacientes
cuál es esta población, quiénes de mis pacientes encajan en este perfil, ¿sí? Hay gente que con todo esto sufrido, como ellos están en una clase, vamos a decir, más privilegiada en lo que sea dinero, entonces va a gastar incluso un poco más, ¿sí? Por las cosas que ellos consideran de mayor valor en este tiempo. Y la salud es una de ellas, ¿sí? Así que a parar la oreja ahí. El tercer grupo, ¿sí? Habla de mantenerse a flote y es un 22%. Este mantenerse a flote es el que va a gastar ligeramente menos, ¿sí? Porque como su nombre lo dice, acá el objetivo de este grupo de gente es seguir manteniéndose a flote, ¿sí? Va a tener que sufrir algunos cortes importantes, ¿sí? Lo que más quiere es volver a estabilizarse lo más rápido posible, aunque es un poco más pesimista en el futuro, ¿sí? Luego tenemos un cuarto grupo que es del 13%, que es el que sigue recortando, ¿sí? Este, al contrario del de 25%, es un grupo que es menos privilegiado económicamente, entonces va a seguir recortando, tiene menos probabilidades de seguir con trabajo, generalmente es una clase menos educada, sufrió grandes recortes en su economía y cambia su hábito de compra y también lo que compra. Y está muy preocupado por el futuro y cómo salimos de la pandemia, ¿sí? Así que este es un grupo del 13%. Y por último, tenemos un grupo del 9%, que es un grupo que va a salir de esto más fuerte, ¿sí? Ya sea porque se reinventó más fuerte, se reinventó mejor, cambió su tipo de negocio. Gente que está en la tecnología también está muy en este grupo. Y yo conozco colegas que ni bien se instaló esto, empezaron a hacer eh, los EPI, empezaron a vender algún tipo de lo que necesitamos para la adecuación. Entonces, acá generalmente es gente más rápida, ¿sí? Eh, la que rápido hizo el clic y empezó a ver las necesidades. Entonces, también es un grupo que vuelve más fuerte. Y como eso vemos en el consultorio, va a ser un grupo de pacientes que, si bien es cierto, es el de menor porcentaje, que va a poder pagar, incluso va a poder pagar más que antes, ¿sí? Otra vez, lo que te quiero decir con todo esto es que saquemos de la cabeza el todo el mundo, el nadie va a poder, ¿sí? Cuando hablamos de gestión y de la buena gestión, es justamente sentarnos y ver nombres y apellidos, hacer números, ¿sí? Entender en dónde estamos parados, hacer un diagnóstico de la probabilidad del comportamiento de nuestros pacientes. Y yo sé que aún ahí me van a decir, sí, Nidia, pero eso es lo que yo pienso totalmente y probablemente no se cumpla en el 100% de los casos. Pero si tenés buen conocimiento de tus pacientes y te sentás realmente a hacer a conciencia, se va a cumplir en el 80% de los casos. Y tener un pronóstico y una probabilidad y un resumen que podés hacerlo por el 80% es mucho mejor que hacerlo por las generalidades y por lo que crees o por lo que pensás, ¿sí? Acá se trata de ser un poco más conscientes y de fijarnos realmente en números reales. Y a partir de esto, entonces, puedo darte algunas indicaciones, ¿sí? Algunos consejos, algunos tips que tal vez le pueda servir a la mayoría. Y vamos a ir viendo. Esto es en relación a la clínica, por eso está ahí esa imagen de hospital, ¿verdad? Vamos a referirnos porque vamos a hablar para las clínicas y para las personas. Con respecto a las clínicas, por supuesto, reducir costos sin comprometer la excelencia de tus tratamientos. Y acá yo sé que hay muchos, no, pero yo ya reduje todo. Sentate a ver uno a uno. Seguro que hay algo más que podés reducir.
Sí, pero eso era 20.000 nomás luego. Es 20.000 y después vas a encontrar otro 20.000 y después vas a encontrar otro 50 y así vamos haciendo nuestra reducción, ¿sí? Adopte todas las medidas sanitarias recomendadas por el Estado, ¿sí? Escucho mucho en los chats, pero protocolos que vienen de otros países, protocolos, y está perfecto para informarte, para saber lo que hay afuera, pero acá tenemos que regirnos por nuestro ente, que en este caso es el ministerio, porque pueden ir a controlar, ¿sí? ¿Y de qué te sirve tener algo que hay en otro país, pero que no es lo recomendado acá, ¿sí? También agobiarte tanto sale, ve lo que el ministerio recomienda y a partir de ahí cómo implementarlo a tu clínica. Si podés asegurar el cobro, esta es una frase muy conocida ya por lo que alguna vez tomaron curso conmigo, porque siempre lo digo, si podés asegurar el cobro, realizar los tratamientos en menos sesiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo sé que podemos hacer 15 caries de una vez y no estoy exagerando. Con una buena asistente se puede hacer eso y un paciente colaborador. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto, ¿Cuántas obturaciones va a poder pagar ese paciente? Por eso empiezo la frase diciendo si podés asegurar el cobro. Ahora, las atenciones después, ¿sí? Lo que se pronostica, no puedo decir que así va a ser, pero eso es lo que están hablando los expertos, es que justamente vamos a atender menos pacientes, pero vamos a dedicar más tiempo a cada paciente de modo a terminar en menos sesiones nuestro tratamiento. Más tiempo es más gasto. Así de sencillo, ¿verdad? El que tiene el costo hora sabe eso, todo lo que están utilizando en los equipos de protección, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Yo le realizo todo una vez, pero yo no puedo asegurar el cobro. Voy a trabajar y no sé si me va a pagar, ¿sí? Otra vez, como lo vengo diciendo, y esto no es por la pandemia nomás, todo eso tiene que estar hablado y acordado de antemano, ¿sí? No trabajar hasta que todo eso esté realmente claro y aceptado correctamente por el paciente. Y acá tenemos que empezar a buscar, ¿sí? Podemos financiar a través de tarjetas de crédito, podemos financiar tal vez a través de un ente, cooperativas, empezar a pensar qué tenés cerca y por sobre todo qué es lo que tus pacientes más usan, ¿sí? Entonces, él usa y yo tengo que poner ese medio para que él pueda usarlo. Es decir, paciente con tarjeta de crédito y yo no tengo un post para cobrarles, ¿sí? O sea que no tiene sentido lo que estoy diciendo. Sin embargo, hay mucha gente que así lo hace. ¿Por qué? Porque de antemano piensa que el paciente no va a querer pagar, ¿sí? Está en vos. Está en vos y en la forma en que vos dirijas eso, ¿sí? Inversión tecnológica inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que eh, ser muy cautos en los gastos o en las inversiones, perdón, inversiones es la palabra, de tecnología en este tiempo, porque van a empezar a salir muchas cosas. Y como es un bichito, como dice la gente, que no le conocemos realmente el comportamiento en el largo plazo, entonces muchas cosas pueden cambiar de un día para otro, porque salen estudios que dicen hoy una cosa, mañana desmienten, entonces hay que hacer una inversión en tecnología inteligente y esperar realmente los pasos, eh, ver si está certificado con estudios científicos, para que después eso no sea algo que compraste al pedo hablando mal y pronto, ¿sí? Se habla de que va a venir la humanización no solo de la profesión, ¿sí? Cuando hablamos en la era industrial, después vino la era de internet, la era de las redes sociales, ¿sí? Y bueno, ahora estamos hablando de la era post-COVID, dos cosas muy puntuales que va a cambiar, la humanización y la digitalización. Así que todo lo que sea humanizar la profesión. Y acá parece una dicotomía, pero terrible, porque tenés que vestirte con unos trajes en donde casi no se te ve la cara y cómo hablo de humanizar la profesión. Entonces es a partir de ahí que tenemos que ser muy creativos, ¿sí?
hacer una consulta con videollamada donde yo pueda estar hablando, así como estamos hablando ahora, donde hay expresiones, donde yo pueda mostrarte tal vez mi empatía, ¿sí? Empezar a ver situaciones y a crear sistemas que antes, por supuesto, no es que no había, no lo necesitábamos, pero hoy sí. Entonces, todo lo que haga humanizar la profesión, eso está muy bien dentro de nuestras clínicas, ¿sí? Enfóquese en los pacientes activos, ¿sí? La vez pasada recibía una consulta en ella, es momento de hacer eh, por redes sociales para captar nuevos pacientes. En redes sociales es momento de fijar posicionamiento y de estar presente en la vida de tus pacientes que ya tenés. Yo sé que de ahí tal vez vengan uno o dos o más, pero no es ese el foco hoy. Qué gusto si viene, pero no es el foco. El foco hoy es enfocarte en los pacientes que ya tenés para no perderlos, ¿sí? En el decirles que estás ahí, en utilizar este tiempo, esta creatividad para fidelizarnos incluso más que antes, para que ellos valoren todos los recabos, todas las adecuaciones que vos estás haciendo. Y también para que se enteren, yo veo, hay gente que hace muchísimas adecuaciones, pero no está comunicando a sus pacientes. No, pero cuando venga va a ver, nadie valora lo que no comprende. Y solo vos que hiciste, que buscaste, que llamaste, que pediste, que instalaste, solo vos valorás eso porque vos viviste el proceso. El otro vino, miró y si vos no le contás nada, no lo vas a ver. Entonces, por favor, todo eso que hiciste, que te costó el esfuerzo, comunica a tus pacientes, ¿sí? Para que ellos valoren tanto como vos eso. También hablamos, como les adelantaba antes, de la digitalización, ¿sí? Todo lo que se pueda digitalizar, hacelo. Tarde o temprano va a subir cada vez más el porcentaje de las cosas que hacemos digitalizadamente, ¿sí? Así que no te pongas reacio a eso, al contrario, ¿sí? La tecnología tiene muchas ventajas que podemos utilizarlo y ahora estamos mejor, inclusive la gente está con una mejor recepción de eso. Entonces, aprovecha para eso, para este tiempo, para digitalizar todo lo que puedas en tu clínica, ¿sí? Y recordá, por favor, que no existe excelencia si no hay una buena gestión, ni tampoco existe éxito en el largo plazo, ¿sí? Así como tenemos que ser muy buenos en lo que hacemos técnicamente, también tenemos que tener muy buena gestión para que nuestro éxito sea en el largo plazo. Y ahora vamos a irnos a las ideas o a los tips para vos como persona, ¿sí? Para vos odontólogo. Invertí en tu formación, en reinventarte. Y acá yo hasta puedo escuchar, aunque estemos así lejos, pero invertí ya otra vez. No, nunca vi tantos cursos gratis, ¿sí? Así que invertí, cuando te digo, no es solo en dinero, es en tiempo, es enfocarte, es prestarle esa atención, porque sabemos, un curso, imagínense, ustedes podrían estar viendo Netflix, sin embargo están compartiendo este curso con nosotros. Eso es invertir tu tiempo para sacar nuevas ideas. A lo mejor lo que digo ya lo sabías, pero algo que te llamó la atención, una idea que te causó que podés implementar, entonces ahí estás ganando, ¿sí? Invertí tu tiempo y por supuesto que si podés también tu dinero en formarte para tener más habilidades que vamos a necesitar para este nuevo escenario post-COVID-19, ¿sí? Busca un grupo al cual pertenecer. Todo se afronta mejor en compañía, ¿sí? De colegas que te ayudan en levantarse, de mejorar siempre. Y aquí yo sinceramente estoy orgullosa. Nosotros tenemos un grupo de líderes emprendedores de la salud, que son todos los colegas que han tomado curso con nosotros y estamos ahí en el chat y sirve. Y hay veces no decimos nada, pero hay veces se pasan costos y es una forma de justamente pertenecer, ¿verdad? Llegan informaciones que es relevante, ¿sí?
hay veces comparten éxitos, entonces busca un nicho. No te digo que tiene que ser únicamente ese, pero busca un nicho en donde vos tengas compañía y no donde todo lo veas negro, ¿sí? Otra vez, no es que todo está en color de rosa de ninguna manera, pero tampoco todo está negro. Así que busca un grupo en el cual apoyarte, vos como persona y vos como profesional, para que puedas siempre, no es no caerte, es levantarte, que te ayuden y que te ¿cómo se dice? Te empujen a ir hacia adelante, ¿sí? Y a entender que esto es una crisis y que como crisis tiene que pasar. Lastimosamente no sabemos el tiempo que va a durar, pero sí sabemos que de esto vamos a salir, ¿sí? Eso no tiene que estar en duda, ¿sí? Y entender que los cambios son inevitables, o sea, que existen, ¿sí? La cuestión es cómo vos vas a responder a esos cambios, ¿sí? Y no es aquí, él respondió más rápido, no. Desde tu realidad, desde tu clínica, ¿qué podés implementar hoy? ¿En qué podés cambiar? ¿En qué podés mejorar? ¿Sí? Y ojalá no pase, pero hacete esta pregunta que es muy fuerte, pero si esto volviera a pasar en algunos años, ¿qué querés tener vos hoy que no lo tenés en este momento? ¿Sí? Y a partir de ahí, entonces, mejora tu gestión. Quiero tener más colchón administrativo, quiero tener más fuentes de ingreso, no quiero depender solo de la clínica, quiero tener establecido un sistema, quiero tener un software, no sé, infinitas son las posibilidades, ¿sí? Pero pensá en eso y apunta para eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a responder a este tiempo tan especial? Es la pregunta. No martirizarte con ¿será que esto? ¿Cómo va a ser? ¿Será el será que va a ser como antes? Esa es una pregunta mortal para todos, ¿sí? Olvídate de eso porque en realidad no lo sabemos. Lo único que te va a traer es generarte mucho estrés. Entonces, enfócate en cómo voy a responder de la mejor manera a este panorama nuevo que tengo aquí, ¿sí? Y bueno, para finalizar, realmente me pasó volando este tiempo, disfruté estar compartiendo con ustedes, ¿sí? La pandemia del COVID-19 está cambiando la vida de todos, ¿sí? Acuérdense, cambia nuestra vida, ¿sí? Nosotros profesionales, y también está cambiando la vida de nuestros pacientes. De manera que hace 6 meses era, pero impensable, ¿sí? Entonces, entender que donde están los cambios más significativos, eso es lo que tenemos que buscar entender, eso es lo que tenemos que buscar llegar, para que nosotros, los odontólogos, podamos accionar para adaptar nuestras clínicas a este nuevo mercado, ¿sí? Es realmente un panorama incierto, eso lo sabemos y eso no está en duda. Sin embargo, hay una reflexión que quiero dejar aquí como final. Los odontólogos siempre nos sentimos muy bendecidos por trabajar en las sonrisas de las personas, ¿sí? Y en este momento en donde, imagínense, el poder otra vez sonreír, el poder estar alegre. Hoy uno sale en la calle y se ve el reflejo de que la gente está preocupada, ¿sí? No es como, ya no nos podemos dar el abrazo, como siempre es nuestra población, ¿verdad? Entonces, nosotros que trabajamos con sonrisas, imagínense cuando podamos otra vez devolver esas sonrisas. No perdamos la esencia de lo que somos, ¿sí? Y entender que si bien es cierto, hoy no estoy pudiendo hacer A o B o C, bueno, voy a procurar para que mañana con los cambios que haga yo pueda volver a trabajar y a hacer todas las adecuaciones necesarias, a cuidarme yo, a cuidar a mi gente y a cuidar también a nuestros pacientes. Así que esa reflexión final te quiero dejar. Te quiero pedir disculpas si no pude dar respuesta a todas las preguntas, pero considero que desde mi papel, que soy odontóloga y hoy trabajo en asesorías, realmente sería muy irresponsable dar respuestas encapsuladas, ¿sí?
yo siempre quiero, tanto los colegas que hacen curso con nosotros o los colegas que asesoramos, pensar en su situación y quitar la mejor respuesta para esa situación y para ese sistema de atención. Así que entendamos que es un panorama incierto, sin embargo tenemos estudios, tenemos algún que otro parámetro y con eso, por supuesto que podemos empezar a generar mejores respuestas, a generar mejores acciones para que los cambios que hagas en tu clínica de ahora en más realmente pueda incluso hacer que en un tiempo, ¿verdad? Ojalá no tan lejano, estemos mejor que antes, ¿sí? Así que te quiero agradecer por este tiempo. Espero que este curso te haya dado muchas ideas, muchas preguntas. Eso es lo que yo siempre quiero, que empieces a pensar diferente, a ver cosas que antes no veías y a partir de ahí empezar a tomar decisiones que sean las mejores para vos, para tu grupo, para tu clínica, ¿verdad? Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo este tiempo. Realmente disfruté. Espero haber sido clara en las cosas que presenté. Y bueno, decirte que esto preparamos de corazón e invitarte a que el jueves, este jueves pasado mañana, a las 19 horas, vamos a estar con la doctora Nilce Pangracio de Kegler, que nos va a hablar de todas las adecuaciones físicas de los espacios externos de la clínica, todo lo que no sea consultorio, y también de la organización con las disposiciones generales. Así que te mando un beso grande. Ahí abajo otra vez puedes ver el número de WhatsApp, envíame los comentarios, las dudas, las críticas sin problema, así que todo sirve para mejorar. Quiero agradecerte este tiempo que pasaste conmigo y bueno, decirte que estamos a disposición para poder ayudarte en todo lo que nuestro trabajo pueda brindarte. Así que muchísimas gracias y Dios mediante, seguimos con este curso y nos vemos el jueves.